Y el último punto que necesitaríamos repasar en este primer tema es la energía y la potencia de una señal. Imaginaos que tenemos una señal, una determinada señal x de t, de la que no tengo más información. Esa señal x de t podrá estar en voltios o podrá estar en amperios, me da igual, es una señal de tensión o de corriente, no lo sé, lo desconozco. En general, siempre en los sistemas de comunicaciones, además, nos da igual la potencia de la tensión porque vamos a pensar siempre en que está normalizada la resistencia, en que la impedancia que tengo es de un ohmio, ¿vale? Entonces lo voy a calcular, todas las potencias y todas las energías se calculan normalizadas a un ohmio. Y luego si tengo una impedancia distinta de esa, pues tendré que desnormalizar y calcularlo. Entonces, si yo lo que tengo es una señal x de t, que ya digo que sea tensión o sea corriente, puedo definir la potencia instantánea de esa señal como directamente el cuadrado, la señal elevada al cuadrado. Si es tensión son voltios al cuadrado, si es corriente son amperios al cuadrado. Ambas cosas son vatios. Si ahora lo que hacemos es sumar estos valores de potencia durante un determinado intervalo, durante un determinado tiempo, lo que obtendré es la energía disipada por la señal en un determinado tiempo. Es decir, la energía disipada en un intervalo, vamos a llamarle t grande, la puedo definir como, voy a ponerlo como la energía de x en un intervalo t, la defino, como digo, como la suma, la integral entre menos t medios y t medios de esa potencia, de x cuadrado de t. Esta es una energía que se mide pues, como la energía en julios. Si los julios los dividís por tiempo, obtenemos potencia. La potencia, los vatios, son julios partido por segundo, con lo cual la potencia en ese intervalo de tiempo t la puedo calcular como esa energía dividida por la duración del intervalo, como el valor medio de esa energía, digamos. Es menos t medios y t medios de x cuadrado de t diferencial de t. Con esto, como digo, tengo dada una señal x de t, puedo calcular cuánta es la energía que se disipa en una ventana en un intervalo de tiempo t y cuál es la potencia que se disipa en esa misma ventana. ¿Vale? La única diferencia es dividir o no dividir por la t. Si ahora pienso en extender ese intervalo de tiempo entre menos t medios y t medios a todo el intervalo de tiempo, lo llevo hasta el infinito, pues tendría la energía media de una señal que no es más que coger esa energía, la voy a llamar ya E sub x sin la t, y sería llevar ese cálculo de energía entre menos infinito e infinito. Si yo lo que hago es integrar entre menos infinito e infinito la señal al cuadrado, lo que tengo es la energía disipada por esa señal en todo el intervalo de tiempo. Y de forma análoga definiría o podría calcular la potencia media de una señal, pues haciendo la definición de esa potencia, llevando el valor de t hasta el infinito. En este caso lo que voy a poner es un límite, cuando t tiende a infinito, de 1 partido por t, la integral entre menos t medios y t medios de x cuadrado. Esa sería la potencia media de una señal x de t. Por dar un paso más, si supongo que mi señal x de t es una señal periódica, con periodo t sub 0, ¿vale? Es algo que nos va a ocurrir muchas veces a lo largo de la asignatura, sobre todo en los primeros temas, en el tema 2 y tema 3 de comunicaciones analógicas, vamos a trabajar mucho con señales periódicas. Lo que puedo ver es que esta fórmula que tengo para la potencia, en vez de hacer el límite hasta el infinito, en vez de integrar en todo el intervalo de tiempos, basta con que integre un solo periodo y podría reescribir la expresión de la potencia media de una señal como 1 partido por el periodo de la señal por la integral en un periodo de x cuadrado de t. ¿Vale? La integral sería entre menos t0 medios y t0 medios o entre 0 y t0 o lo que consideremos. En muchos casos para que no nos líe la notación, vamos a escribir la potencia media de una señal como P sub x, también la veréis en muchos ejercicios como S sub x, cuando es la potencia de una señal x, también lo veréis como el valor cuadrático medio, es decir, como x cuadrado de t entre el símbolo mayor y el símbolo menor, pero en todos esos casos ya digo que se refiere exactamente a lo mismo, ¿vale? Tanto S sub x, P sub m de potencia media o el valor medio de x, valor cuadrático medio, cualquiera de las cosas es exactamente lo mismo. Si además le echáis un vistazo a estas dos expresiones, a la energía y a la potencia media de una señal, os podéis dar cuenta de que dada una señal,
Si una señal tiene una energía que sea finita, que sea un número entre 0 e infinito, la potencia necesariamente va a ser 0. Es decir, si la energía de una señal está entre 0 e infinito, necesariamente la potencia de esa señal me va a dar 0, porque la potencia al final es exactamente igual que la energía, pero dividido entre t. Si t tiende a infinito, estoy como dividiendo de alguna manera un número finito entre infinito, con lo cual me da 0. En ese caso, para ese tipo de señales, señales en las que la energía es finita, vamos a decir que son señales definidas en energía. ¿Qué señales suelen ser definidas en energía por regla general? Pues en general son todas las señales deterministas y no periódicas. Las señales que sean deterministas y no periódicas en general se considera que suelen ser definidas en energía. De forma muy parecida, podéis ver que si en este caso, si la potencia es finita y mayor de 0 también, lo que me voy a encontrar es que la energía va a ser infinita. Y en ese caso hablaremos de señales definidas en potencia. Y en general nos vamos a encontrar con que las señales periódicas y las señales aleatorias son siempre definidas en potencia. En general nosotros vamos a considerar en la primera parte de la asignatura todas las que vamos a ver en las comunicaciones analógicas van a ser este tipo de señales definidas en potencia porque van a ser señales periódicas. Y cuando nos pasemos a la parte digital, ahí van a empezar a aparecer energías, vamos a empezar a hablar de julios, porque vamos a empezar a trabajar con señales definidas en energía, que son las que se suelen considerar en el mundo de las comunicaciones digitales. Bien, pues con esto hemos repasado yo creo que lo que más nos interesa tener un poco en la cabeza antes de empezar la asignatura. Lo relativo a unidades logarítmicas, los decibelios, los decivatios, los dBms. ¿Qué es el ancho de banda? Que el ancho de banda se define solo en frecuencias positivas, que eso es algo que genera muchas veces algún que otro despiste, algún que otro problema. En señales banda base, el ancho de banda va entre 0 y donde se acabe la señal o donde caiga 3 dB, y en señales paso banda va pues, englobando todo el lóbulo o desde que caiga 3 dB en un lado y caiga 3 dB en el otro. Y luego hemos hablado de energía y potencia, que nos permite definir dos tipos de señales, ya digo, señales definidas en energía, definidas en potencia, y la forma de calcular una potencia de una señal que en nuestro caso casi siempre, sobre todo en estos primeros temas, va a ser esta que tenéis aquí, directamente integrar la señal al cuadrado en un periodo.